muerte. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Por una juventud protagónica de las luchas, en lucha contra el capital y aspirando a construir una sociedad nueva. Compañeras, compañeros, bienvenidos a un nuevo programa de Voces de Lucha, en este caso desde el espacio de la Juventud Guevarista del Uruguay, destacamento juvenil del Movimiento Revolucionario Oriental. Queremos acercarles nuestro análisis de coyuntura. En ese sentido, sin duda creemos que existen un sinfín de problemáticas que afectan a los jóvenes de nuestra clase y de sectores populares. La falta de empleo, la flexibilización, los magros salarios, la deserción estudiantil, el acceso a la vivienda, el gatillo fácil, los lugares de reclusión juvenil y contexto de encierro, el hambre, la pobreza, y podríamos continuar de forma extensa refiriéndonos a estos mismos. Y estos consigo también traen un sinfín de consecuencias. En otras ocasiones hemos referido a la temática del narcotráfico como una de las salidas más avisoradas por los jóvenes marginalizados, con las consecuencias, valga la redundancia, que esto genera. Sin embargo, todo acumula a que a la hora de referirnos a los jóvenes, aunque no en este caso sean los únicos, una de las grandes problemáticas que los mismos atraviesan estén vinculadas a la problemática en torno a la salud mental. En la página web de Presidencia de julio del año pasado se publicaba un artículo sobre la salud mental, el cual comenzaba citando lo siguiente: la salud mental es definida según la Organización Mundial de la Salud, OMS, como un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades, es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Es tal el problema reflejado en nuestra población que, tal y como lo habían anunciado las autoridades del Ministerio de Salud Pública, la Administración de Servicios de Salud del Estado, el Ministerio de Desarrollo Social y varias otras instituciones, incluso el presidente Luis Lacalle Pou, el proyecto de la rendición de cuentas presentado el viernes pasado prioriza la salud mental y las adicciones. Se asignan diversas partidas incrementales a crear y reformar programas, se destina plata a CEMIDE, Junta Nacional de Drogas, entre otros. En el justificativo de esto, las autoridades refieren a los impactos de la pandemia. Sin dudas, no puede minimizarse lo ocasionado por el encierro, el corte abrupto de los vínculos, el miedo. Sin embargo, no puede ni debe ser claramente ese el único argumento cuando se refiere a la problemática que en este caso se decía afrontar y de la forma a la cual se decide afrontar, que posteriormente profundizaremos en esto. Anteriormente decíamos que el deterioro de la salud mental no es exclusivo de los jóvenes, sin embargo, en esta población es la que nos detendremos. No podemos no identificar cómo la gran causal de los problemas más graves que azotan a nuestros jóvenes es el capitalismo. La definición de este organismo internacional refiere a la capacidad de hacer frente al estrés normal de la vida. El problema es cuando identificamos cuáles son las causantes de este estrés. En esta época de esclavitud salarial, al decir de Karl Marx, en la que vivimos, como trabajadores, para sobrevivir, vendemos día a día nuestra fuerza de trabajo. Y según un informe del Instituto Cuesta Duarte sobre los 25.000 pesistas que en otras ocasiones hemos referido, en el mismo se desprende que los jóvenes son particularmente afectados por los salarios sumergidos.
Entre los menores de 25 años, la proporción de trabajadores que perciben remuneraciones inferiores a 25.000 pesos líquidos al mes es del 58%, y entre ellos un 13% del total no llega a los 15.000. Al mismo tiempo que se presentaba este informe, Mieres manifestaba: tenemos un verdadero drama en el desempleo juvenil. Se observan los números que en este momento, decía Mieres, estamos en un 25% de desempleo entre los jóvenes, es decir, el triple de la tasa de desempleo nacional, que está en el orden del 8%. Esto Mieres lo decía en octubre del año pasado. Ni hablar lo que resulta para los jóvenes el conseguir el primer empleo, o el hecho de la precarización en el trabajo, que aplican conductas patronales de siglos, llegando hasta determinada cantidad de jornadas de trabajo para despedirte, no tener que asumir obligaciones y luego recontratarte, haciendo uso del ejército de reserva que las masas de jóvenes necesitados de vender su fuerza de trabajo en nuestro país conforman. Andar entre los jóvenes, conocer de su problemática para reconocer las consecuencias que esto genera. Cuando uno lo visualiza, se encuentra con la desesperación, la ansiedad de, aunque sea, poder vender su fuerza de trabajo. Sin duda genera una enorme problemática. A esto también está demostrado que debe sumarse la incidencia de los niveles de estudio, donde los mismos números refieren al comportamiento en el mercado laboral de aquellos que menos estudios tienen, aunque también cada vez proliferan más los ejemplos donde siquiera niveles avanzados de estudio generan cierta estabilidad o se multiplican los casos de trabajadores sobrecalificados. Como decíamos anteriormente, sumemos el problema del acceso a la vivienda. Para una enorme cantidad de los nuestros, las opciones varían entre el asentamiento, la vida interminable en el hogar familiar o deudas interminables de pagar. En los casos más graves, sin duda, el hambre hace mella, el comer salteado, la famosa inseguridad alimenticia. Y la alternativa no la inventan los jóvenes de ahora. Evadir la realidad se vuelve una necesidad para sobrepasar el tiempo. En una encuesta presentada en septiembre del 2022 por parte de la Junta Nacional de Drogas, la misma se refería al consumo importante de alcohol, marihuana y cocaína, a lo cual debemos agregar que el mismo informe presentaba el uso abusivo de consumo de tranquilizantes sin proscripción médica. No es novedad para nadie. El negocio legal que ha significado la venta legal de cannabis, que incluso hasta los más detractores de este gobierno de coalición tuvieron que mofar de sus palabras sobre el derecho que se quitaría, es decir, el lucro, lo visualizan todos. Ese mismo uso abusivo de drogas es el que también, en una enorme cantidad, deriva en jóvenes que terminan habitando las calles como su hogar. La cantidad de personas en situación de calle no ha parado de crecer en los últimos años. Si bien los factores asociados a este fenómeno son múltiples, los investigadores que se han ido consultando han hecho hincapié en el mayor número de adultos jóvenes, en el vínculo con la cárcel y en el desborde de los servicios ofrecidos por el Estado. Esto comienza diciendo un informe de Brecha de abril de este año. Ni mencionar el destino recurrente de la cárcel o el INISA, o como también se sabe, el del Hospital Vilar de Bo. En este hospital, en donde en un sinfín de casos se ven violados los derechos humanos más básicos de los pacientes, por ejemplo los llamados cuartos fuertes o de castigo, donde se aloja al paciente en un calabozo de reducidas dimensiones, sin colchón, sin derecho a patio, con la prohibición de tomar mate, escuchar radio ni recibir paquetes, sin baño, teniendo que hacer sus necesidades en una letrina compartida. Para la mayoría de los pacientes el alojo en estos cuartos es de 2 a 3 días como castigo,
excepto a los diagnosticados como de alta peligrosidad, que permanecen allí permanentemente. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha denunciado esta situación de los cuartos fuertes como violatoria de los derechos humanos y, sin embargo, siga como de la misma manera sucede en las cárceles. Sabemos que la salud mental no es discusión de la hora. Con recursos y proyectos que proliferan, donde los inhumanos responsables de que esto sucedan votan leyes y recursos, como que ellos no fuesen cómplices de querer subsanar las consecuencias de lo que ellos legitiman y protegen, como lo es el sistema capitalista. Durante el último gobierno frente amplista, se creó la Ley de Salud Mental 19.529 en el año de 2017. Es decir, lo que de esto se desprende es que incluso esta ley data de una coyuntura que no contaba, por ejemplo, con una situación abiertamente de crisis económica o la situación sanitaria vivida. Y de la misma se desprende que tiene por objeto garantizar el derecho a la protección de la salud mental. Esta abarca acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación para el ejercicio al derecho de una vida digna, principalmente de aquellos con trastornos mental, que es la existencia de un conjunto de síntomas y conductas clínicamente reconocibles, asociadas con el malestar y con la interferencia en el funcionamiento personal. Dice en aquel papel que se debe reconocer a la persona de manera integral, considerando aspectos biológicos, psicológicos y culturales como constituyentes y determinantes de su unidad singular. Debe asegurarse la cobertura universal, la accesibilidad y la sustentabilidad de los servicios, mejoramiento e inserción social de las personas. Debe considerarse el trastorno como modificable, efectivo, asegurar el acceso al trabajo, la vivienda, educación a la cultura y a un medio ambiente saludable. 2017, compañeros y compañeras, más que claro que nada de ello se cumple. En ese sentido, entendemos que los recursos no son más que paliativos totalmente insuficientes, los cuales incluso pretenden esconder el meollo del problema y tratar de sobrellevar en el marco del sistema las soluciones. No se trata de mejorar las leyes o de destinar algún peso más o menos para atender la gravedad de este problema. Lo que dice la OMS acerca del bienestar personal, del trabajo productivo y la contribución a la comunidad no puede ser alcanzado bajo ningún modo en el marco de las relaciones de producción del sistema capitalista. Sin dudas, no podemos dejar de lado que los jóvenes organizados sindicalmente, socialmente, estudiantil y políticamente deben luchar por conquistar las mejoras que permitan mejorar, valga la redundancia, nuestras condiciones de vida actuales, pero sabiendo que el plano de lo reivindicativo no puede ser el horizonte, sino que esto debe ser planteado también con cuestiones de carácter inmediato, las cuales, las conquistas de estas, son las que van a poder lograr que hombres y mujeres puedan vivir en plenitud desde lo individual y desde lo colectivo. Para los jóvenes de nuestra clase, en su condición de explotados y oprimidos, sin duda los problemas a los cuales el capitalismo nos condena son una mochila enorme de pesada que nos enlentece, nos entristece, nos confunde. Sin embargo, en la lucha por transformar esta realidad debemos encontrar una causa por la cual sentirnos vivos, por la cual luchar, siendo consecuentes con los que lucharon, pensando en los de ahora y los que vendrán, merecen vivir en una sociedad donde todos y todas se sientan plenos y libres. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por la atención prestada.
nos volveremos a reencontrar la próxima semana.